Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de swap. Primero vamos a explicar a nivel conceptual lo que es, por qué surge. Luego vamos a ver los distintos tipos de swap que podemos usar en Linux, aunque la mayoría de conceptos son extrapolables a todos los sistemas operativos, sobre todo la parte inicial en la que explicamos los tipos de swap. Y luego os voy a enseñar cómo yo lo tengo configurado, qué tipo de swap utilizo y por qué. Vale, en primer lugar lo que tenemos que entender es que la RAM es muy limitada. Muy limitada quiere decir que fácilmente la acabamos llenando, a no ser que tengamos una RAM de 64 GB, pero yo creo que la mayoría de los que me estáis viendo pues tenéis una RAM de 8 GB, 16 GB, algo por ahí. Y esa cantidad de RAM sí que se acaba llenando, sobre todo si abres un navegador, empiezas a abrir pestañas, luego abres varias aplicaciones, un editor de código o un editor de texto, lo que sea. Y cuando tienes muchas cosas abiertas, acaba llenando esa memoria RAM o llevándola al límite. ¿Qué es lo que ocurre? Si realmente llegara al límite, lo que ocurriría es que se crasharía el sistema operativo y o se habría un congelamiento y tendría que limpiar memoria del sistema operativo en forma de emergencia. Y si eso no fuera suficiente, pues literalmente se te colgaría y tendrías que reiniciar. Para evitar esto existe la swap. Y hay distintos tipos de swap. La más básica es la que está en el disco duro o en el disco de estado sólido, que es simplemente pues tú reservas un espacio, me lo invento, 20 GB, 10 GB, 8 GB, en los que vas a poder escribir el sobrante de la RAM. Es decir, cuando la RAM se esté llenando, va a ser escrito al disco parte de la información para liberar la RAM. ¿Qué es lo que ocurre? El problema es, si tienes un disco de estado sólido va a ser relativamente rápido, aún así muchísimo más lento que la RAM. Y si tienes un disco duro, pues eso va a ser, digamos, lento, muy lento. Pero ¿qué pasa? Aunque tengas un disco de estado sólido que va a ser más rápido, sigue sin estar al nivel de la RAM. Sí que va a ser de cuello de botella, y cuando estemos manejando múltiples aplicaciones y esas aplicaciones acaben dependiendo notablemente de la swap en disco, lo que va a ocurrir es que se va a ralentizar el sistema y vas a tener más difícil usarlo. En general te van a tardar las cosas en cargar, va a haber como congelamientos y luego descongelamientos de las aplicaciones y cosas así, de estar moviendo los datos de la swap a la RAM, de la RAM a la swap y tal. Lo cual también depende mucho de las capacidades de tu SSD, o sea, porque hay SSD más rápido, más lento y demás. Pero esto tiene un limitante muy claro, y es que no puede igualar en velocidad a la RAM. Luego hay otro tipo de swap que es en la propia RAM, que sería la ZRAM. La ZRAM básicamente lo que hace es que este espacio que estáis viendo aquí de swap estaría en la propia RAM. Es decir, lo que hace es reservar un espacio dentro de esa propia RAM para guardar la información. Y esto, el beneficio que tiene es que el almacenamiento, porque diréis, a ver qué sentido tiene meter en la RAM si yo, por ejemplo, tengo 16 GB y reservo 8 GB para que lo use de swap. ¿Qué sentido tiene si igualmente me lo está escribiendo en la RAM? Es decir, me lo va a llenar a la misma velocidad que antes, pero complicando en que tiene que elegir qué parte va a la swap y qué parte va a la RAM. Pues la gracia aquí es que se guarda comprimido. Al guardarse comprimido, dependiendo del algoritmo que utilicemos, que ahora lo vamos a ver, pues podríamos almacenar 2, 3 veces, 4 veces la información que en principio podremos almacenar en ese espacio de RAM. Por ejemplo, si reservamos 8 GB para la ZRAM, utilizando un algoritmo adecuado, pues podría escalar. Esto es muy relativo porque depende de hasta qué punto se pueda comprimir la información que va a guardarse en la swap. Pero como norma general, podría multiplicarlo por 3. Es decir, si reservas 8 GB, pues podría ser como si tuvieras 24 GB de RAM, algo similar. De nuevo, esto es muy relativo porque no toda la data se puede comprimir igual, pero en tono general. Entonces, pero supongamos que no, que simplemente es un por 2, pues ya esos 8 GB estarían por 16. Y si tú tienes 16 en total, pues ya tu total pasaría a ser de 16 a 24 utilizando esta compresión de
de la RAM. Evidentemente esto tiene cierto encarecimiento a nivel de trabajo de procesador, porque esa información se tiene que comprimir y se tiene que guardar. Pero realmente en procesadores actuales no es algo que se note. Dame un momento. Que se me atascaba. Lo que decía, en procesadores actuales no es algo que realmente se note, a no ser que estés en un punto de carga de CPU ultra alto, que quizás se podría notar, o utilices un algoritmo subóptimo. Pero es raro, normalmente ese proceso de compresión y descompresión es muy ligero, muy rápido y no suele dar un problema de rendimiento. Entonces, por un lado tenemos inicialmente la swap, escribimos en disco, esto es lento. Ahora tenemos la ZRAM, reservamos un espacio en la propia RAM para comprimir información, con lo cual la lectura-escritura es mucho más rápido. Y, bueno, de hecho literalmente es la velocidad de la RAM sumándole ese proceso de compresión-descompresión, que sería lo que marcaría la diferencia. Lo que sumaría, o mejor dicho, lo que restaría rendimiento, esa compresión-descompresión. Pero ya digo, en la práctica, si lo usáis vais a ver que a no ser que tengáis un procesador muy malo, no se nota prácticamente. Luego tenemos la Z-Swap. La Z-Swap es como un híbrido entre las dos. Tiene la parte de la ZRAM de almacenar una parte de la información en la RAM, y tiene la parte de la swap de almacenar la parte sobrante en disco. Es decir, por ejemplo, tú podrías reservar, no sé, 2 GB de la RAM para hacer como una especie de caché con la swap que se guarda en disco, y el resto se almacenaría en disco cuando se llene. Esto tiene el pro de que podrías crearte un espacio en disco mucho mayor, porque evidentemente la RAM es limitada y con ZRAM pues como máximo puedes comprimir el total de tu RAM, que serán 8 o 16 GB, lo que sea. Y con ZSwap puedes comprimir pues todo lo que reserves para ese espacio de swap. Igual que antes se reservan espacios de unidades de swap, de paginación creo que se llaman en Windows, pues esas unidades de swap puedes hacerla mucho más grande. Puedes tener, por ejemplo, 2 GB reservados como caché dentro de la RAM, y puedes tener pues 20 GB, 10 GB, 15 GB, lo que sea, en la parte de disco. Esto, como norma general, para la mayoría de usos yo creo que no tiene demasiado sentido tener como este pivote, porque creo que tiene más potencial de ralentizar las operaciones por las veces en las que decida tener que ir a disco a por la información, o decida escribirlo a disco, aunque sí es cierto que es mucho más eficiente que la swap como tal. Esto sería recomendado desde mi punto de vista para los que tengáis menos de 16 GB de RAM. Si tenéis 8 GB de RAM, puede ser que la Z-Swap sea mejor opción para vosotros. Básicamente porque en vez de reservar, como haríamos con la ZRAM, por ejemplo 8 GB, 6 GB, 7 GB, lo que reservaría serían 2 o 3 GB para esta caché, para darle un poco de mejor performance, y luego guardarías el resto en la swap. Entonces tendrías como un poco lo mejor de los dos mundos, y en tu caso, que tienes muy poca RAM, pues realmente le sacarías más partido a poder tener ese espacio en disco, con la contraprestación que ya hemos comentado de que va a ser más lento en los momentos en los que no pueda coger la información de RAM, pero también vas a tener más margen en tu caso que tienes poca RAM. A partir de 16 GB yo recomendaría utilizar ZRAM en lugar de ZSwap, porque en este caso te podrías poner, por ejemplo, yo tengo 6 GB, bueno, gigabytes, para la parte de la ZRAM. Eso quiere decir que en la práctica, pues si más o menos el algoritmo que estoy utilizando básicamente tiene un ratio de compresión de entre 3 y 4, quiere decir que potencialmente, si vamos por lo bajo, esos 6 GB se pueden convertir en 18, más los otros 8 GB que no tengo para la parte de ZRAM, pues ya estaríamos hablando de 26 GB. Todo esto, de nuevo, es teórico,
porque en la práctica no toda la información se puede comprimir igual, pero a nivel genérico, probando con distintos tipos de datos y con un entorno real en la que tienes un navegador, tienes un editor, tienes abierto un editor de texto, tal, pues lo normal es que tengas ese ratio de compresión. Por lo cual no está nada mal, pasarías de tener 16 a tener 26. Yo creo que es un buen trato. Entonces, recapitulando, tenemos SWAP en disco, SWAP en RAM y el híbrido de ZSwap que hace como una especie de caché en la parte de la RAM y luego tiene un espacio mayor en disco. Recomendaciones. La swap normal, yo sinceramente teniendo ZRAM y teniendo ZSwap no lo haría nunca. Puede haber un caso ultra concreto, pero a mí sinceramente no se me ocurre. Yo tiraría o por ZSwap o por ZRAM. Si tenéis más de 8 GB de RAM y estamos hablando de un entorno de escritorio, en servidores habría que hacer pruebas de estrés y comprobar muchas otras cosas dependiendo de lo que ejecutes en ese servidor. Pero en un sistema de escritorio yo recomendaría ZRAM si tienes más de 8 GB de RAM y ZSwap si tienes menos de 8 GB de RAM. En mi caso tengo 16 GB, os voy a enseñar la configuración que yo tengo, por qué he ajustado esos parámetros. Podéis ignorarme y simplemente copiarlo y probarlo, la configuración. No os voy a enseñar a, como tal, instalar y configurar ZRAM, porque tenéis 30.000 tutoriales. De hecho, os dejaré algún post en la descripción en la que explican paso a paso cómo hacerlo. Son literalmente 3 o 4 pasos, no tiene misterio. Y al final reiniciar y listo. Vale, dicho esto, vamos a la buena terminal. Esto voy a quitarlo. Esto fuera. Y si veis aquí, tengo un watch de FreeH, que básicamente lo que hace es mostrarme la RAM y la swap. En este caso esta swap es de ZRAM. Esto es lo que he usado. Esta es la parte que está comprimida en disco. Esto es lo que me queda disponible. Y lo mismo aquí con la memoria total. Que hay 7 GB usados en total. 3,4 libres. Tampoco os fiéis, si a lo mejor veis aquí, me quedan 800 megas libres. Y decís, wow, me va a llenar toda la RAM. Tenéis que fijaros también en la disponible, porque en muchos casos aquí en Free pone muy poquito y luego en disponible hay mucho. Vale, esto simplemente para que veáis un poco el stat. Simplemente ejecutáis este comando, free-h, y podéis ver la información. Si queréis verlo como yo, simplemente tenéis que añadir el comando watch -n10, en este caso para que lo actualice cada 10 segundos, con el comando de FreeH al final. Y cada 10 segundos lo va a actualizar con la nueva información. Luego, yendo a las configuraciones. Vamos a hacer más grande este. Creo que ya está al mismo tamaño. Sí. Vale. Por un lado, tenemos la configuración de Swapiness. Normalmente está en esta ruta. Quizá este archivo no se llame igual, se llame swapiness.conf a secas o algo así. Pero bueno, si tenéis este archivo literalmente, pues abridlo, porque es el que está usando. Si aparece un swapiness.conf en vez de este, pues usad ese. Y si no os aparece ninguno, pues cread este archivo con este nombre, 60-swapiness.conf. Si vemos este archivo, las configuraciones que yo le he hecho es ponerle el swapiness en 180, por defecto viene en 60. 180 quiere decir que cuando esté llenándose la RAM, tengo una alta preferencia por usar esa ZRAM. Bueno, esa swap, que en este caso es una ZRAM. Pero esto funcionaría con cualquier tipo de swap. Esto no tiene sentido en disco. Esto solo tiene sentido cuando lo estáis haciendo una swap en RAM. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es que sea mucho más probable que el sistema operativo decida llevar cierta información a esa swap. Como en este caso la tenemos en RAM, no nos preocupa. De hecho, cualquier información que esté quedándose, que no estemos usando directamente y que pueda llevar a la swap, muchísimo mejor, porque el acceso es ultra rápido dado que está en la propia RAM. Luego, Watermark Boost
Factor, esto básicamente lo que hace es llevar la información a la swap en caso de que haya una desfragmentación, es decir, que estén muy separadas las piezas de información o haya varias piezas de información distintas juntas. Esto es un tema de fragmentación de disco y fragmentación de memoria en general. Tampoco voy a entrar en detalle con eso, pero en resumidas cuentas lo que estamos haciendo es habilitar eso para evitar que cuando haya algún tipo de fragmentación en la RAM lleve esa información a la swap. No nos interesa. Luego tenemos el Watermark Scale Factor. Esto lo que hace es que sea más probable, bueno, no más probable, que cuando se está viendo una alta utilización de la RAM tenga más tendencia a llevar esa parte de la ZRAM, es decir, combina de alguna forma con el swappiness. Tener estos dos algo más altos de lo normal, bueno, realmente notablemente más altos de lo normal, va a hacer que como nosotros tenemos en RAM esa swap, pues nos gustaría que nuestro sistema operativo tenga preferencia por usarlo porque es una memoria muy rápida. Por tanto le ponemos más swappiness y por tanto le ponemos un scale factor mayor que es lo que os comento, lo que va a hacer es que sea más probable que mueva la información. Y esto testeadlo porque también depende seguramente de la velocidad de vuestra RAM. Si tenéis una RAM que no es muy rápida, en mi caso la mía es bastante rápida, dependiendo de los megahercios, de las latencias y tal, pues igual esta configuración no es la mejor. Tengáis que reducir un poco el swappiness, tengáis que reducir un poco el scale factor, pero con las que suele haber de media, esta configuración os sirve. Es decir, no necesitáis la memoria RAM más rápida del mercado, lo que necesitáis es que no sea muy pocha, simplemente, y podéis utilizar esta configuración. Luego aquí tenemos un Page Cluster, que esto básicamente lo que le indica cuando lo ponemos a 0 es que cuando hace una lectura de la swap solo lea una página. Esto lo que nos da es que se pega menos tiempo leyendo, es decir, llega, lee una página y nos la retorna. En este contexto lo que nos permite es una alta respuesta. Nos permite que rápidamente vaya, lea la información y la traiga. Esto combina muy bien con el algoritmo de compresión que estamos utilizando, que ahora os lo voy a comentar, porque como el algoritmo de compresión que estamos utilizando tiene un buen ratio de compresión, hay mucha más información en cada página. Es decir, si tú comprimes más la información que te llega, en cada página hay más información. Por tanto, cada lectura individual es más rápida, por un lado, porque solo lee una página y nos lo retorna, y por otro lado lee más información, porque al estar más comprimida hay más información en esa página que lee. Entonces va a combinar muy bien con lo que vamos a ver ahora. Entonces en el 60swappiness.conf esta es la información que tenéis que tener. Os lo dejaré en la descripción por si queréis copiarlo y pegarlo. Y ya está. Luego, esto era... A ver, esperad. Que no me acuerdo cómo se llamaba el archivo. Este es. Vale, este archivo es donde está la configuración de ZRAM. Si veis, aquí tenemos zramgenerator.conf. Pues este archivo vamos a editarlo. Y aquí tenemos la configuración de la ZRAM. ¿Qué tengo aquí puesto? Estos dos son por defecto, pero se lo he puesto por si acaso. Los dos importantes son estos dos. Por un lado, ZRAM Size. En mi caso, yo tengo 16 GB, aquí pone 15 porque como tengo una gráfica integrada, pues una parte de esa RAM la está usando la gráfica integrada. Y lo que le he puesto es que de esos 15 que tengo disponibles, aunque mi total son 16, 6 los utilice para la ZRAM. Eso quiere decir hasta 6 GB va a poder utilizar para esa swap en RAM comprimida. Ya os lo he indicado aquí, simple y llanamente. Estos son gigabytes. Lo único que tenéis que hacer es esto. Cogéis 1024 y decís ¿cuántos quiero utilizar? Quiero utilizar 8 gigas.
pues multiplicáis por 8 y este 8192 lo ponéis ahí. Ahí ya debéis hacer pruebas, simplemente hacer una configuración poniendo una cantidad y probad al día siguiente en vuestro workflow de trabajo normal con el ordenador si se os queda corto, si está bien, si es mucho, y ya vais decidiendo. Luego el algoritmo de compresión que estamos utilizando, este no es por defecto, esto lo tenéis que configurar vosotros, es ZSTD. Si vamos un momento, aquí estos son los algoritmos de ZRAM que hay disponibles. Aquí nos marca como que está usando ZSTD, que es porque está entre corchetes, y el que viene por defecto normalmente es este. El tema es, estos algoritmos son más rápidos que ZSTD, pero en overall, con toda la configuración que vamos a hacer, ZSTD va a ser mejor. Por lo que hemos comentado antes del Page Cluster, de que al leer una página, como ZSTD no es más rápido, pero es muy rápido, y a la vez tiene un ratio de compresión mayor. Es decir, este, si no recuerdo mal, tiene un ratio de compresión de 2 y pico, 2,7, 2,6. Es decir, por cada giga tienes 2,6, por entenderlo así, ¿vale? Entrecomillando. En cambio, ZSTD tiene casi 4 de ratio de compresión, tiene 3,7, 3,8. Eso quiere decir, por cada giga tienes 3,8, aún siendo muy rápido. Y con todo el resto de configuración que estamos haciendo, que es esto de aquí, aquí le ponemos ZSTD y luego tenemos la otra configuración que es la de Swappiness. Con esta configuración, quitando el Watermark Boost Factor que va a aumentar la responsividad, lo mismo con Page Cluster, que es lo que os he comentado antes, al leer una página con ZSTD comprime más, leemos más información, y al leer solo una página nos va a responder más rápido cuando queramos leer información, y en este contexto es útil. Luego, el Swappiness que usa más agresivamente. Bueno, para que entendamos, esto se divide en dos. Por un lado tenemos esto, que es para aumentar la responsividad, al no actuar sobre la fragmentación. En este caso os comentaba que cuando hay desfragmentación lo mueve a la swap, lo limpia, lo desfragmenta y tal. El problema es que eso consume recursos y estamos evitando que lo haga en este caso, en esta swap en RAM. Luego le estamos poniendo el Watermark Scale Factor, que lo que aumenta, al igual que el Swappiness, es el uso de esa swap. Como la tenemos en RAM y tenemos una RAM rápida, pues que mueva todo lo posible a esa ZRAM siempre que se esté llenando la RAM normal. Y con el Page Cluster de 0 le sacamos la máxima ventaja a utilizar el algoritmo de ZSTD, que comprime más la información, y al leer cada página leemos más información en cada página. Por tanto, aunque ZSTD en pruebas sintéticas es más lento que los otros algoritmos, en este contexto puede incluso rendir más, a la vez, o igual, a la vez que nos está dando más espacio para poder almacenar, porque la compresión que tiene es mayor. Por tanto, con un ratio de 4, estos 6 y 12, 18, 24. Aproximadamente entre 22 y 24, que te da solo la parte de swap, más los 9 que tengo disponible hasta llegar a estos 15, pues estamos hablando de una muy buena cantidad de RAM. Y entonces, lo que tenéis que hacer con este tipo de configuraciones es probarlos en la práctica, configurarlo, ver cómo funciona. Si queréis experimentar, probar con otros algoritmos o lo que sea. Yo, después de probar varias veces y de literalmente estar revisando mi workflow diario, el uso de RAM, de CPU y demás, yo he llegado a la conclusión de que realmente esta configuración es la mejor que puedo usar, en mi caso, en mi workflow como desarrollador de software. Y también incluso jugando a juegos y tal, no me ha dado ningún problema por esa parte de llevarlo a la RAM y tal. Por eso tenéis que tener en cuenta también no abusar en el sentido de poner más ZRAM de la que necesitáis, porque al fin y al cabo vais a encarecer procesos que usen mucha RAM. Tenéis que dejar suficiente RAM disponible para que los procesos activos usen la RAM principal y que los que vayan a la ZRAM sean procesos más secundarios.
que aunque los accedas con cierta frecuencia, pero no estés jugando, por ejemplo, o ejecutando unos tests, o ejecutando un linter o algo así, y eso esté en la ZRAM. Eso es lo que no te conviene, y eso te va a pasar si reservas demasiado espacio. Yo en mi caso, después de hacer pruebas, 6 GB es suficiente con esta configuración, con este algoritmo y todo. De hecho, probé con otro algoritmo con el que venía por defecto y tuve que poner 8 y a veces se me quedaba corto en el workflow de trabajo. Pero lo dicho, estos implementos podéis poner esto. Cuando vayáis a trabajar, hacéis las configuraciones que os he comentado, os ponéis esto en alguno de los workspace o lo que sea ahí visible y le vais echando un ojo de vez en cuando y veis cuál es el uso real que está haciendo de la ZRAM para poder poner la cantidad lógica en vuestro contexto, que no va a ser el mismo que el mío. Y nada, dicho esto, os voy a dejar estas configuraciones en la descripción. Si tenéis cualquier duda, decídmelo en los comentarios. Espero que os haya gustado, like, comentario, suscribíos y hasta la próxima.